En primer lugar, es la búsqueda de atacar un problema que no solamente tiene que ver con la pérdida de salario, esto que estuvimos viendo del aumento de los precios, el manejo del dólar, sino que también estaba siendo un problema desde el punto de vista de la opinión pública. Eran las áreas que se miden habitualmente de la evaluación de gobierno, las que estaban teniendo evaluaciones negativas ya desde el arranque del gobierno, con la pandemia en el medio sin dudas, fueron los elementos vinculados a los ingresos de los hogares, a los aumentos de precio y a los niveles de pobreza. Entonces, el primer elemento es que busca impactar sobre eso, sobre la opinión pública, sobre la realidad, digamos, cotidiana en términos de salario real, pero, claro, también genera la idea de una buena noticia, es decir, se toman medidas y más allá de los matices que empiezan a aparecer en las lecturas que ha habido, porque cuando uno repasa las lecturas que ha habido de economistas de distintas vertientes, ponen en duda un elemento que viene a posteriori, aparentemente, que son medidas focalizadas. ¿Por qué me refiero a las medidas siguientes, digamos, a las que están anunciadas con respecto al Ministerio de Desarrollo Social? Y en ese sentido, hay una fórmula, digamos, que se está aplicando en este gobierno desde el arranque prácticamente, con pandemia o sin pandemia, vinculado a la pandemia o vinculado a otros elementos, que ha sido la dosificación de las tomas de medidas. Si nosotros repasamos, se van anunciando las cosas que se van a hacer y después se hacen las cosas, es decir, se anuncia que se va a hacer y se realiza la confirmación en un segundo momento. Acá sucede algo similar. Sucedió con el caso de la quita del IVA al asado en una semana, se anunció la de fideos y harinas en la semana siguiente, ahora se anuncia una medida que es para julio, se anuncia ahora, que también tiene otros elementos que podemos ver con respecto a los tiempos, de cuándo es que toma la decisión, pero también anuncia que el MIDES está llevando adelante un estudio para también anunciar medidas, es decir, se va dosificando. Ese último es una especie de anuncio de un anuncio, el del MIDES, ¿no? Es decir, es un paso antes todavía. Exactamente, en realidad ya fue anunciado, después fue replicado por la prensa al día siguiente y sigue estando en agenda que el MIDES va a desarrollar nuevas medidas a partir de la semana que viene o anunciar la semana que viene. Es decir, es un elemento que viene siendo bastante recurrente, que no es nuevo. La comunicación como gran tema, ¿no? Sin dudas, ¿no? Y tiene más de 500 años estas formas de comunicación también. Más de 500 años, dijiste. Sí. Nos vamos muy lejos, pero es interesante porque en general se habla mucho de que lo hace aquí como una innovación este gobierno y no se mira tanto hacia atrás. Claro, es que en realidad esa cuestión de dosificar las buenas noticias es un manejo de la opinión pública o de la ciudadanía en términos de cómo se les van comunicando las buenas noticias. En el medio, justamente, los anuncios empiezan a generar esos impactos, ¿no? Lo mencionaste en la introducción, Eduardo, hay impactos a nivel del propio oficialismo, ¿no? Mayores, menores énfasis, aunque a respaldo de los principales socios, hay impactos también en la oposición y en un arco de organizaciones sociales muy amplio. Bueno, sí, claramente, digamos, hay una oposición y las organizaciones sociales en general, digamos, las grandes corrientes están dentro de la mirada crítica hacia el gobierno. Y hay un elemento importante que decía, bueno, el momento en que lo toma. Estamos a pocos días del 1 de mayo. Y este anuncio, de alguna forma, busca también incidir sobre lo que se pueda decir o anunciar el 1 de mayo, ¿no? Es decir, también el timing tiene que ver con eso. Ahora, las reacciones han sido, diría, por lo menos podemos separar en 3 o 4 elementos. Uno, el más técnico, digamos, que decía economistas de variadas vertientes, de distintas inserciones profesionales, que han hecho una mirada crítica sobre esta parte, sobre todo anunciando o alertando sobre la falta de focalización de estas medidas. Ahí entra lo otro que mencionábamos con respecto al MIDES. Pero después aparecen las miradas desde la oposición, sin dudas críticas, no con la medida en sí, sino con la oportunidad y con la dimensión. Pero después aparecen dentro del oficialismo, podemos decir, 2 grandes líneas. Una que es la oficialista pura, decir, bueno, esto es lo que se necesita, es lo que había que hacer y está muy bien. Y otra que dice, esto son medidas que son buenas, que van en la dirección correcta,
pero que no son suficientes. Y ahí aparece el reclamo que ya habían hecho previamente, por un lado el sector Ciudadanos, por otro lado Cabildo Abierto, en realidad en el orden primero Cabildo Abierto y después Ciudadanos, de reclamos de otras medidas adicionales que siguen estando presentes. Desde una perspectiva liberal en términos económicos, de repente cuando hablaste de personas analistas, esa sensibilidad podía estar en algunos de esos casos. Se ha cuestionado este paso, pero incluso dejando de lado a las y los profesionales de la economía que puedan tener esa visión, también hay un campo político partidario que suele tener o aplicar esa mirada sobre la política económica que está, por ejemplo, dentro del propio partido de la calle Pou. ¿Entendés que este paso, que estos anuncios de la calle Pou pueden generar ruidos con esa sensibilidad, por más que se mantenga disciplinada políticamente? Bueno, sin dudas. Lo que falta ahora es la segunda parte. Es decir, ese anuncio del Mides, que además aparentemente no son solamente una medida focalizada en el sentido de una ayuda específica, sino un cambio de programa o algún cambio o alguna adaptación de programas. Bueno, ahí podría estar siendo atendida esa otra mirada que planteabas. Ajá. ¿Cómo la sintetizás a esa otra mirada en términos políticos, digamos? ¿Hay sectores que puedan estar más cerca de esas demandas, por ejemplo? Bueno, sí. A ver, hay distintas miradas y distintas formas de llegar a lo mismo, digamos. Una es desde el punto de vista social y de cercanía social con el público más afectado. Si nosotros miramos estas medidas van al público formal. Primero, hacia lo público, hacia los pasivos, es decir, lo que domina el gobierno, después va a la negociación privada, pero es todo en el ámbito formal. Entonces, todo sector que está en contacto con el sector, con la informalidad o con otro tipo de inserciones o de demandas desde el punto de vista social, anclado al tema de los precios, bueno, los niveles más bajos desde el punto de vista socioeconómico, bueno, esos sectores políticos que están más hacia esos sectores o más vinculados, bueno, claramente reciben la demanda de una forma distinta que esa concepción que planteabas desde el punto de vista liberal económico.